¿tiene sentido refinar al día de hoy? Eso creo que es una de las preguntas más importantes que hay. Yo te diría que depende del punto de vista. Por un lado te va a decir, ¿sabes qué? Ahorita, ¿quién lo puede hacer mejor? Definitivamente no es Pemex. Pemex, una parte que haya perdido y que no va a recuperar su grado de inversión, tiene que ver que está perdiendo cerca de 10 a 12 mil millones de dólares por año en el negocio de la refinación. Nos sale más barato importar y colocarlo desde Luisiana, desde Texas, e incluso lo podemos traer desde Jamaica o de Trinidad y Tobago, para traer justamente nuestra gasolina sin todos los riesgos y toda la parte de contaminación que vamos a tener. Y por otra parte, lo que dice, pues toda la parte de energías, o sea, México tiene compromisos internacionales, tiene, pues más o menos íbamos en esta dirección de ir generando más energías limpias, y con esto, pues vamos para atrás, vamos totalmente en sentido contrario de lo que va la mayor parte de los países del planeta. O sea, son muy poquitos los países que no están trabajando en este sentido de ir buscando pues una economía con más energías limpias, más eficiente. Una refinería no es un Lego, no es que digamos y ensamblamos cosas y ya quedó. No, es mucho más complejo que eso, de encontrar la fórmula correcta entre crudos pesados, crudos ligeros y otros elementos para echarla a andar bien y que siga aguantando y no se quiebre o empiece a haber incendios como hemos visto, es muy importante. Y eso al menos les va a llevar entre 18 a 24 meses. Así que estaremos viendo una refinería terminada sin usar por ahí del 2024. 19,000 millones de dólares para construir el 25% de producción, de la cual no vamos a ser autosuficientes. Es correcto. Y su pinche sueño va a ser pesadilla. Hola amigos, primero y antes que nada, feliz año nuevo. Ay, sí. Y feliz Día de Reyes. Así es. Si no compraste rosca, eres más coda, Sarita. La otra vez traje palomitas. ¡Rosca! Nuestra directora se llama Rosca, pero no está hecha una rosca. Entonces no nos las podemos comer. Pero antes que nada, feliz año nuevo a todos ustedes. Feliz Día de Reyes y que todos tengamos el mejor año de nuestras vidas. Y vamos, el tema de hoy va a ser, para terminar el ciclo de las 3 inversiones, la idiotez esta de, ¿cómo se llama? ¿Santa Lucía? Refinería. No. Refinería. Refinería Olmeca. Dos bocas. ¿Olmeca? Se va a llamar Olmeca. Ándale, qué nombre estás, Gonzalo. ¿Sí? Mi amigo Gonzalo Monroy, ¿se acuerdan de Javier Warman, que estuvo con nosotros en el programa pasado? Son 2 expertos que nos van a ayudar a entender el desmadre de la refinería. Gonzalo es muy, muy experto en el mundo del petróleo y la energía, y ya sabe a qué viene y nos va a abrir los ojos muchísimo. Bienvenido, Gonzalo. Eso espero y muchas gracias, Carlos. Y ya saben, Javier es otro experto en todo lo que es el aspecto ecológico y tiene clarísimo qué daño va a hacer daño, ¿verdad? Dijiste un poco. Por lo menos en el territorio, seguro. Seguro. Y ya lo hizo. Y ya empezaron. Exactamente. Y ahora voy a presentar a todos nuestros compañeros de ¿Por qué? Sarita, ¿cómo estás? Muy contenta, empezando el año. ¿Y cómo lo empezaste? Bien, muy bien. Sí me paré con el pie derecho, como dijiste, la Gracias. recomendación. ¿Y de qué se trata tu primer reportaje del año? Vamos a hablar sobre la llegada al poder y lo que significa y varias cositas. Eres muy creativa. Gracias. Llegada al poder, llegada del año, está bien. Exacto. Luis Berman, ¿cómo estás? Muy bien, muy ¿Cómo la contento, pasaste? Carlos, arrancando el año con todo. Con todo. Así es, Sí. como debe ser. Nos va a ir muy bien. Así es. Sí. ¿Y de qué va a ser tu reportaje? Pues acerca del pantano Dos Bocas y todo lo que hay alrededor de él, todas las mentiras que nos han dicho, el aspecto de la inversión, etcétera, etcétera. ¿Han mentido? Sí. No, bueno. ¿En serio? Así es. ¿Ya investigaste? Sí. Entonces, vamos a ver. ¿No tiene otros datos él y tú? No, él de seguro que tiene otros datos. Claro. Ok, bienvenido. Gracias. Y que tengamos gran año. Así es. Nuestro Así Hecho será. está. co-conductor José Rubinstein. Hola, José Rubinstein. Pues qué mejor que empezar el año juntos Ay, Sí, sí, y que sea muy buen año. Dios quiera. Que la pasemos muy bien, que nos divirtamos mucho en esto.
tratamos de divertirnos, pero termina. Pero cuesta mucho Ay, trabajo. mucho. Sí, nos digo. Bueno, vamos a arrancar. Sí. AMLO sigue viviendo en los años 70 y está obsesionado con construir una refinería. Por ello, uno de los megaproyectos de su fallido gobierno es la refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. De entrada, esa zona fue descartada desde hace décadas para construir una refinería, debido a los problemas que presenta para una buena cimentación y al riesgo de inundación. Pero a la 4T no le importaron los aspectos técnicos y emprendió el proyecto. López Obrador miente al asegurar que una nueva refinería le permitirá a México recuperar lo que llama soberanía energética. Pues se le olvida que la economía ya está globalizada y las cadenas de producción energética aún más. Hasta ahora, la refinería Olmeca tiene un avance del 70% y ya ha costado 8.900 millones de pesos, según el gobierno de AMLO. La 4T prometió que estará lista para julio de 2022, pero diversos análisis señalan lo contrario. Y aunque sí la terminen, es un hecho ineludible que la rentabilidad de refinar petróleo ha ido a la baja en los últimos años. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, señala que solo hay un 2% de probabilidad de que Dos Bocas sea rentable. La mala decisión de construir una refinería poco aporta para que Pemex recupere el grado de inversión ante las calificadoras, y menos abona a la transición energética en un contexto donde las grandes petroleras de antaño ahora están produciendo energías más limpias. La construcción de la refinería Olmeca incluso ha sufrido de paros de sus trabajadores y grescas entre sindicatos, y organizaciones civiles se han manifestado en contra del ecocidio que ha implicado su construcción. Por donde se le vea, la decisión de apostar por Dos Bocas va en sentido contrario al desarrollo económico y a la lucha contra el cambio climático. Pero López Obrador solo quiere cumplir con un capricho que nació en su juventud. Wow. Gonzalo, habla. Pues mira, empezaremos con algunas cosas. Incluso terminamos hablando de qué es esto de soberanía energética, que Sí. tanto se ha repetido. Todo lo que esto tiene que ver con una autosuficiencia, sobre todo en gasolina y en diésel. A eso han reducido una autosuficiencia energética. Déjame darte un primer dato. Eso no existe. México nunca jamás ha producido todas sus gasolinas en el país. Desde 1938 y de hecho desde 1905, que es la primera refinería, México siempre ha importado gasolina y diésel. Siempre, todos los años. Este pasado de que vamos a regresar a algo que nunca existió, empezando por ahí. Wow. Segundo dato muy Perdón, importante. ¿cómo empiezas el año? Sí, no, bueno. Segundo, Feliz año nuevo. Es que estoy retomando, por ejemplo, del gran reportaje que sacaron. Uno que es muy importante. ¿Tiene sentido refinar al día de hoy? Eso creo que es una de las preguntas más importantes que hay. Yo te diría que depende del punto de vista. Por un lado te va a decir, ¿sabes qué? Ahorita, ¿quién lo puede hacer mejor? Definitivamente no es Pemex. Pemex, una parte que haya perdido y que no va a recuperar su grado de inversión, tiene que ver que está perdiendo cerca de 10 a 12 mil millones de dólares por año en el negocio de la refinación. Nos sale más barato importar y colocarlo desde Luisiana, desde Texas, e incluso lo podemos traer desde Jamaica o de Trinidad y Tobago, para traer justamente nuestra gasolina sin todos los riesgos y toda la parte de contaminación que vamos a tener. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. Explícanos a todos nosotros cómo pierde Pemex 10 mil millones al año. ¿Cómo? Claro. ¿De dólares o de pesos? De dólares. Todo, O sea, todo esto es dólares. Lo Todo que esto es dicen los dólares. gringos 10 billion. Exactamente. Al año. Al año. Al año. ¿Cómo Nada los más pierde? en dos cosas principalmente. Una, las refinerías. Las refinerías están operando al 50%. Palabras más, palabras menos. Significa que un día jalan y el otro día no, un día sí y un día no. ¿Por qué? O simplemente por el nivel donde están, el nivel de abandono, de desinversión. Hemos hablado, y seguramente todos han escuchado, de que uno de los programas prioritarios de Andrés Manuel es meterle a las refinerías y que le han metido mucho dinero. Déjame darte un poco de perspectiva. La refinería de Madero, que es una de las que mejor conozco. Esa refinería, para que pueda operar consistentemente un 80%, 4 de 5 días, significa unas inversiones alrededor de 5 mil millones de dólares. En el año 2019 al 2021 se les asignó 100 millones de dólares. En el 2021 se le asignó 55 y para el año 2022 que va arrancando apenas 35 millones de dólares. Obviamente es claramente insuficiente para echarla a andar. Estamos tratando de curar una cirugía de corazón abierto con una pequeña pomada. Obviamente nunca va a ser suficiente.
¿Qué termina pasando? Todo lo que estamos produciendo, y ahorita lo platicábamos con Pepe antes de empezar, tiene que ver con qué estamos produciendo. Palabras más, palabras menos, y creo que esto importa mucho para saber. De un barril de gasolina, aproximadamente un 5 a 7% sale de gasolinas naturales, naftas, cosas extremadamente ligeras. Después viene la parte de la gasolina, que es aproximadamente un 20%. Después viene el diésel, un 10%. Después viene un 40%, que es el combustóleo, algo que ahorita podemos platicar con Javier. Y por último, ya lo que queda es con lo que se conoce como residuo de vacío, que no tiene poder calorífico, es algo similar al asfalto. Eso es así. ¿Qué termina ocurriendo? Obviamente, mientras más ligeros, son de mayor valor. Y estamos produciendo demasiadas cosas que tienen poco o nulo valor. E incluso en el caso del combustóleo, y ahí es donde se compensa o donde empieza a abrirse toda esta debacle energética ambiental, tiene que ver que ese combustóleo lo estamos mandando una buena parte a la CFE para que lo utilice en la generación eléctrica. ¿Cuál es el problema de eso? Uno, es una generación mala, es una generación cara, es una cosa que aparte genera dióxido de azufre. Esa nata que hemos visto amarilla en Mazatlán, que la vemos en Manzanillo, que la vemos incluso al norte de la Ciudad de México, en Tula o en Salamanca, todo eso está, por desgracia, ampliamente documentado, que está correlacionado a enfisema, a EPOC o a cáncer de pulmón. Obviamente son cosas que nos pegan los mexicanos y que el propio gobierno en la década de los 90 hizo el esfuerzo de salirse de ese negocio y pasarse al gas natural. ¿Qué es combustóleo? Explícanos un poco, por favor. El combustóleo es el subproducto prácticamente del petróleo. Es, si lo queremos llevar de una manera quizá muy sencilla, es un crudo degradado. Todavía tiene algún poder calorífico, pero ya es una cosa tan espesa que requiere unas altas temperaturas para ser viscoso. De otra forma se vuelve ya esa especie como digamos de chicloso, digámoslo así. Chapopote, exactamente, ¿no? Un chapopote, pero que todavía se incendia por desgracia. Y el problema es que como tiene una gran cantidad de azufre, pues ahí tenemos ese problema en la generación. Y para no tirarlo, lo rehusan. Lo rehusamos justamente una parte a la CFE y hoy lo que ha encontrado Petróleos Mexicanos, y ahí yo te podría poner que es un 7 de calificación, lo empezamos a exportar precisamente a las refinerías de Estados Unidos. No lo estamos utilizando tanto. ¿Los gringos quieren combustóleo? Sí, porque ellos sí saben operar bien esas refinerías y a ese combustóleo todavía le extraes un poco más de gasolina, un poco más de diésel. A la hora que tú le quitas el azufre, todavía lo puedes utilizar como un combustible, principalmente para grandes buques. ¿Y qué tiene que ver la CFE con el combustóleo? Muchísimo, muchísimo. Explícanos. Lo que está haciendo ahorita CFE, el parque de generación, aproximadamente un 10% son energías limpias. Ahí vamos a meter la parte de solar, la parte eólica, las hidroeléctricas que tanto le gusta al presidente. Después tenemos la planta de Laguna Verde, la planta nuclear. Y después tenemos aproximadamente entre un 40 a un 50% de gas natural. Ese es el corazón que tenemos. Después tenemos, por desgracia, un 20% que son estas plantas de combustóleo, muy caras, muy contaminantes. Déjame darte un dato, ese creo que va a ser muy bueno. Aproximadamente producir 1 megawatt de energía eólica es aproximadamente 4 veces más barato que hacerlo con combustóleo. Wow. Sin emisiones, esa es pura energía limpia. Y ya al final de la cola ya tenemos las plantas de carbón y las plantas de diésel que son prácticamente de emergencia. Ahí es donde se cierra este juego, esta danza, este ballet entre Pemex y CFE. Pues sí, en 1970 pues no se habían descubierto muchas de las cosas que tenemos hoy en día y claramente, ¿no? Lo decían, pues él se quedó con su idea de crear una refinería en su barrio, en su municipio, y es lo que está buscando. Creo que los impactos, insisto, van desde el impacto muy local, que lo veíamos ahorita en la imagen clarísima, ¿no? Sí. Y lo podemos ver también en como satelitales, como de un año al otro ese espacio desaparece y era manglar. Y el manglar es de los ecosistemas más valiosos que tenemos en el planeta. Y pues, muy de gratis, creo. Y por otra parte, lo que dice, pues toda la parte de energías, o sea, México tiene compromisos internacionales, tiene, pues más o menos íbamos en esta dirección de ir generando más energías limpias y con esto, pues vamos para atrás, vamos totalmente en sentido contrario de lo que va la mayor parte de los países del planeta. O sea, son muy poquitos los países que no están trabajando en este sentido de ir buscando pues una economía con más energías limpias, más eficiente, etcétera. Y a este paso, pues no vamos a cumplir ni siquiera con los compromisos que tenemos del Acuerdo de París, ¿no? Y no solo eso, nos estamos alejando de unos compromisos que, pues, digo,
por ahí iban, o sea, iban más o menos, no era lo más adelantado del planeta, estarás de acuerdo, pero iban en el sentido contrario. Con esto veo muy difícil la posibilidad de cumplir con estos compromisos, ¿no? Y de seguir en esta idea de ir teniendo, o sea, de irnos dirigiendo hacia una economía baja en carbono, una economía cero emisiones, que es hacia donde van, insisto, pues casi todo el mundo, ¿no? José Yo Rubinstein. siento que esta es la consecuencia de una fijación ideológica del señor presidente. Él lleva tiempo queriendo ser autosuficiente en petróleo, que no requiramos nosotros tener relación con el exterior, que no les vendamos y que no les compremos, que nos cerremos. Nada más que si nosotros vendemos y vendemos bien, y si nosotros compramos más barato de lo que nos puede costar, pues no sería mala idea. Pero sobre los razonamientos matemáticos se está imponiendo la ideología. Y por lo que son rumores, porque yo no puedo comprobarlo, pero ya han rebasado, hablaban de 8,000 millones de dólares de presupuesto inicial, me hablan que ya van en 14,000, ¿no? No sé si es por ahí. De hecho, yo te diría de que incluso, y ahorita parte del reportaje, todas esas cifras eran cifras que no eran realistas. No estaba realista con respecto al precio del petróleo, al precio del acero y del aluminio. Efectivamente, y se equipo inició el proyecto sobre las rodillas, no se hicieron todos los planos como se debería de haber hecho. Me cuentan que Rocío Nale está como capataz, ella tiene la consigna de apurar y de ver que todo esto se esté llevando a cabo, que todos los viernes tiene presencia ahí. Sin embargo, yo creo que esto también se va a acabar después de lo programado, pero tampoco creo que seamos autosuficientes, y si lo somos, tampoco creo que sea la panacea. Estamos nosotros queriendo producir. Nos reclama el presidente que en 36 años de neoliberalismo no se construyó una sola refinería. ¿Por qué no les damos el beneficio de la duda? No se construyó porque no pudieron, porque no quisieron o porque no era viable. ¿Por qué compran ¿qué es? La refinería de Deer Park. En Texas. Sí, en Texas. La refinería de Deer Park. Que al final parece que ya se cayó, ¿no? No. Se va a terminar aprobando. Ok. Hay algunos problemitas por ahí, pero son literalmente tácticas dilatorias. El Se va a primer aprobar. favor, Gonzalo, es explícale en cuánto nos las vendieron más lo que debía contra la inversión de producción Lo que se ha perdido. de Es- Tres Bocas. Es una muy buena esa. Por ejemplo, la refinería de Deer Park en Texas, justamente es una refinería muy especial para México porque ahí teníamos una asociación de Pemex con Shell desde 1994. Antes de que hubiera esas grandes inversiones y asociaciones, Pemex ya se había vuelto un poquito internacional. ¿Qué es lo que ocurría? México estaba mandando ahí una parte de su petróleo, para aproximadamente cerca de 170,000, 175,000 barriles de nuestro crudo maya, y nosotros recibíamos una parte correspondiente de gasolina, de diésel, de productos ya refinados. Hoy, justamente apenas el año pasado, 2021, se termina comprando el restante de la parte de Shell. Eso es muy importante para entender incluso lo que está ocurriendo en las dinámicas globales. Las empresas petroleras se salen de los negocios contaminantes para empezar a moverse a energías limpias, como puede ser solar, eólicas, otras están haciendo de captura de carbono, están haciendo más cosas para tratar de ser más neutrales en términos de emisiones de carbono. ¿Qué ocurre? México compra la refinería y dicen en un precio original aproximado de 600 millones de dólares. Sí. Y ahí en la letra chiquita decían dos cosas. Una, que se iba también el valor de los inventarios, todo lo que ya estaba de la refinería, y el uno más importante es más la deuda. Cuando tú ya sumabas todo eso, e incluso te lo pude ir adelantando, el gobierno ha dicho de que son como 1,300 millones de dólares. No, la realidad es que todos los compromisos ya firmados de la refinería, estamos hablando de aproximadamente 2,100 millones de dólares. Eso es lo que nos va a costar esa refinería. Una refinería que aparte, se los voy a ir adelantando, mucha gente dentro de la oposición de este proyecto ha dicho que es una refinería que pierde dinero. Bueno, la realidad es que no es que pierda dinero porque sea mala, es una muy buena refinería que estaba en un proceso de salirse de comprar el petróleo pesado mexicano para comprar crudos ligeros que son mucho más baratos y mucho más abundantes. En este proceso, justamente en esta reconversión, es donde estaba perdiendo dinero. Y no es que lo pierda, estaban invirtiendo para salir de ahí.
¿Qué termina pasando? México la compra, México ya no va a cambiar nada, lo va a seguir utilizando con crudos pesados y nos va a salir aproximadamente una octava parte de lo que es construir una refinería nueva como es Dos Bocas. Van a producir lo mismo Dos Bocas. Aproximadamente sí, No es 350,000 cierto. contra 340,000 barriles No es cierto. del mismo tipo de crudo Esos pesado. 340,000 barriles que puede producir Dos Bocas, ¿qué programación para llegar a poderlos sacar? Aproximadamente yo diría que el escenario más realista, el realista, estamos hablando del último trimestre de 2027. ¿Por qué? A la mitad del próximo sexenio. Exactamente, y aquí tengo que hacer una presión que es crucial. Esto es considerando los periodos de prueba. ¿Por qué es muy importante eso? Porque una refinería no es un Lego, no es que digamos y ensamblamos cosas y ya quedó. No, es mucho más complejo que eso, de encontrar la fórmula correcta entre crudos pesados, crudos ligeros y otros elementos para echarla a andar bien y que siga aguantando y no se quiebre o empieza a haber incendios como hemos visto, es muy importante. Y eso al menos les va a llevar entre 18 a 24 meses. Así que estaremos viendo una refinería terminada sin usar por ahí del 2024. ¿Qué es cuál? La refinería de Dos Bocas, 2024. finales de 2024. O sea, por ejemplo, López Obrador puede llegar el próximo año en julio, como dijo que en julio iba a ser el rollo corte listo ni madres. Sí, tal, Y en su informe dice, ya inauguré Dos inaugurada. Bocas. Está la fachada. Vean la pinche foto. Sí, ya la inauguré. Como el tren del aeropuerto. Como el tren del aeropuerto, sí. y si nos vamos antes, es exactamente lo que pasó con el Metrobús. Una de sus últimas obras que inaugura es precisamente el Metrobús y una de las primeras acciones que hizo Marcelo Ebrard fue reencarpetar absolutamente todo. Así que ya tenemos historia. Hay precedentes. Las películas del viejo oeste, en el que ves el set y ves sí. que ahí está la calle, la cantina, el hotel y todo. Sí. Pasas y está la madera sosteniéndolo, ¿no? Sí. Aldeas Potemkin son esos. Sí. Esos. Yo estaba recordando también, ¿no? Lo que hablamos la semana pasada, otro ejemplo, que no hay planeación, ¿no? O sea, no es una cuestión planeación con base a números, a ejercicios matemáticos, a necesidades, a compromisos del país, nada. Es una ocurrencia y... Una manera fijación ideológica. Sí. Pero a ver, entonces, hablando en español, la de Houston, la de Deer Park, ¿cuánto produce 340,000 barriles al día? al día, diarios. Y la de Dos Bocas, Va a producir alrededor de 320,000 ya en lo productos. mismo. En productos, prácticamente Ok. lo mismo. ¿Cuánto costó Dos Bocas? Va a costar alrededor de 16,000 a 17,000 millones de dólares. Contra una que ya 2100. tenemos de 2100. Es lo mismo que el pinche aeropuerto. Y Lo Deer- mismo. Pero Deer Park no es Lo de las barata, ¿eh? 97 No la puertas Sí, contra las de 14. 14 puertas. Gonzalo, no la compramos barata. Deer Park. No, cómprate los pasivos. No, pero con todo te lo regalo. todo. Te lo regalo. Por eso, aún así, 2000 me produce contra 330. 16,000. La octava parte. Son unos burros, son... Y No lo es- puedo creer. Y esa es la razón por la cual se pierde 10,000 millones de dólares al año. Claro. Ay, no. Ah, ok. Cuando tú sumas lo que está pasando, por ejemplo, la refinería de Madero, estuvo parada, por ejemplo, en los últimos 4 años, estuvo prácticamente parado 3. Por... Pues simplemente era una muy mala idea ponerla a funcionar. Nos salía más barato traerlo La de justamente de Ciudad Madero. Houston. Exactamente. Sí. Y a cada rato vemos, por ejemplo, los incendios en Salamanca, en Salina Claro, Cruz. sí. Y esos también donde tenemos, por desgracia, gente trabajando ahí. Y la gente no se tiene que morir al ir a trabajar. Tienes razón. ¿Y el impacto ambiental, ecosistema? Como decía, te digo, ahí se destruyó todo y pues no estamos como para abrir nuevas refinerías, deberíamos estar abriendo parques eólicos, granjas solares, pues, ¿dónde más? A ver, ¿dónde más están construyendo refinerías hoy en día? De este tamaño nadie. Nadie. De este lado nadie. De este lado Nadie. Además, O sea, ya no- creo que el terreno es susceptible a inundarse. Ah, no, es 100%. No, eso, digo, ya se inundó una, bueno, sí, habrán cosas de bombemas. Es un pantano, Es un pacto. Exacto. es un manglar, es un pantano, es un humedal, por definición. Por Explícanos qué pasa cuando construyes en un pantano, porque nadie sabemos. Pues, uno, le das en la madre al pantano. Digo, ya con eso ya tiene un costo importante. Finalmente son 3 hectáreas del ecosistema
uno de los ecosistemas más valiosos y más cuidados, incluso por la ley. En México hay un artículo. Otra vez. Es de un delito ambiental grave a la Ley General de Protección al Medio Ambiente. Exactamente. Ese es el Delito grave. 94, ¿no? Exactamente, Sí, ¿no? 94. 94, ¿verdad? El artículo que prohíbe el hacer nada en un manglar. Así es. Y ahí, desapareció, como lo podemos ver en por ahí en una imagen que ahorita tendremos oportunidad de ver, según entiendo. Y eso, insisto, al nivel más local, pero más allá de eso, es ¿por qué en el año 2020 México, teniendo todo el tema de cambio climático encima, teniendo todos los compromisos firmados, teniendo pues un mundo que va buscando difícilmente este camino hacia una mayor sustentabilidad, ¿por qué nuestro país da la vuelta? O sea, hace la vuelta y regresa a 1980, pues donde efectivamente no había cambio climático y es la única manera de entenderlo. Ahora, una pregunta. ¿Qué significan los 330 y 320 barriles dentro de la producción cotidiana de Pemex? ¿Qué porcentaje? Estaríamos hablando aproximadamente de una quinta parte. Porque al día de hoy estamos hablando... Quieren llegar a 2 millones. Te lo voy a ir adelantando con toda certeza, Sí, no hay forma en que México llegue a 2 Ese millones es de el barriles. No va a target. ocurrir, no va a ocurrir. Ya relájate. Así, eso no va a ocurrir. Y de hecho, lo habíamos platicado la vez anterior que Sí, me invitaste, sí. una parte de por qué ahora están en toda la parte de la reforma eléctrica es justamente porque ya no le salió la apuesta en Pemex. En Pemex no va a levantar la producción, toda esta meta de 2.4 millones de barriles no va a ocurrir y el presidente ya lo sabe. Así que se fue por la segunda mejor opción, que es toda la parte eléctrica, y se dejó literalmente comprar todas las ideologías, mentiras y prejuicios de Manuel Bartlett. Todos. Luis Benman, que vamos a cambiar el canal. Pues ni tanto, porque No. hablo de lo mismo. Ok. ¿Cómo se ha malgastado el dinero? ¿Cómo nos ha mentido tanto López Obrador como Rocío Nale? Todo lo que implica en el tema ambiental. Y muy importante, una pregunta que hago al final, que quiero que pongan mucha atención a esa pregunta que dejo ahí para nuestra Ok, audiencia. ok. Al final, vamos a ver. All right. La refinería Pantano de Dos Bocas, el proyecto energético más importante de la Cuarta Transformación según el mandamás de este país, no es más que una serie de falsas expectativas y promesas incumplidas. De acuerdo a un informe presentado por Pemex, indicó que la refinería costará a los mexicanos casi 40% más a lo estimado, lo que obligará a una reformulación del caso de negocios debido a los nuevos valores y tiempos de terminación. Veamos. Según el Consejo de Administración de Pemex, a través de su informe anual 2020, reconoce que para cumplir con los compromisos establecidos es necesario reajustar tanto el costo total de la inversión como el tiempo de terminación. De acuerdo al Plan de Negocios 2021-2025, dice que para 2022 el gobierno solicitaría 116,000 millones de pesos adicionales para concluir su construcción. Al día de hoy se le han destinado más de 135,000 millones de pesos a la refinería, de tal forma que si sumamos este último dato, estaríamos hablando que el costo total sería de aproximadamente 250,000 millones de pesos, casi 40% más de lo que Cabecita de Algodón había prometido en un principio. Importante recordar que en 2019, meses antes de que se le diera luz verde al proyecto de Dos Bocas, el mismo Instituto Mexicano del Petróleo determinó que la refinería era inviable técnica y financieramente, apuntando que el costo sería de alrededor de 280,000 millones de pesos y que el tiempo de construcción sería de entre 5 y 6 años. Asimismo, en marzo de ese mismo año, la calificadora de riesgos Moody's advirtió que derivado de la falta de experiencia de México en la construcción de refinerías, el costo de este proyecto sería superior a lo estimado por el gobierno en los procesos de licitación, o sea, más de 12,000 millones por arriba de lo estimado debido a la falta de experiencia de Pemex.
Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, luego de un estudio sobre la viabilidad del proyecto, recomendó cancelar la construcción, pues la inversión total solo tenía 2% de probabilidad de éxito, razón por la cual la empresa KBR, líder en el ramo, abandonó la obra al considerar que se requerirían muchos más recursos que las estimaciones de la Secretaría de Energía. La misma Auditoría Superior de la Federación, en la cuenta pública 2019, apuntó que la obra estaba basada en proyecciones económicas poco razonables. Pero como los seniles kiwis del Macuspano han de tener la última palabra, la necedad tuvo más peso y una vez más no quiso escuchar. Rocío del Esnale, a pesar de los datos publicados, hasta la fecha niega la verdad. Ella y la bola de monos cilindreros de la 4T se aferran que estará lista en 2022 y que costará 180,000 millones de pesos, lo cual no solo es un absurdo, sino irresponsable, puesto que expone la falta de transparencia y honestidad, esa de la que tanto habla el macuspano. Otra mentira más de Rocío Nale es que mencionó que el proyecto de la refinería de Dos Bocas ya contaba con el aval ambiental para iniciar su construcción. Sin embargo, el titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Luis Vera Morales, dijo en su momento que lo único que entregó a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía fue una exención que le permite realizar estudios y no una autorización ambiental. El proyecto cuenta hasta la fecha con una autorización para realizar obras de dragado para la ampliación del puerto, pero no así para la construcción y equipamiento de una refinería que, de acuerdo con la legislación actual, producto de la reforma energética de 2013, obliga a cualquier interesado en proyectos del sector hidrocarburos solicitar ante la ASEA. A diario vemos cifras y cifras que van y vienen, propuestas de gastos o proyectos que cuestan miles de millones de dólares, recursos que van de un lado a otro a los que ya es difícil llevarles la cuenta o que de pronto desaparecen. Yo pregunto, ¿esos millones de dólares son el verdadero costo de esos proyectos? ¿O hay más costos menos evidentes en esas decisiones? No hay que olvidar que todos estos proyectos son pagados con recursos públicos, es decir, con tu dinero, que siempre es escaso y que debería usarse de la mejor forma posible buscando el mayor beneficio para la sociedad, ¿no crees? Sin duda los caprichos o proyectos, como les llama López Obrador, es decir, Santa Lucía, Tren Maya y del que hablamos hoy, Dos Bocas, no nos están costando millones de dólares, nos están costando mucho más, están costando todas las oportunidades perdidas por haberse obsesionado con propuestas sin sustento y solo alentadas por ideas populistas, así como de resentimiento social. No son solo millones de dólares, son oportunidades de crecimiento y años de rezago. Se pretende construir una refinería cuando el mundo voltea a las energías renovables. Las grandes petroleras estatales en el mundo están en un proceso de transición para convertirse en empresas de energía alternativa y detonar la transición energética en sus países. De seguir con la idea arcaica de la refinería, una de las peores consecuencias son mayores costos a la operación por aranceles internacionales a emisiones de gases de efecto invernadero y prohibiciones a la comercialización de ciertos hidrocarburos por alto nivel contaminante. Es decir, cerrarle las puertas a México para comerciar con el mundo, lo que se traduce en un fuerte golpe a la economía. No sé si sea su intención, pero todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador, cada día mientras se clona por las mañanas en el retrete, lo que pasa por su cabeza es cómo seguir destruyendo a México. ¿Eso es lo que quieres que siga pasando? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV. Bravo, Luis, bravo. Gracias, Carlos. Bueno tu artículo. Y creo digo, que tu eso es lo opinión. más importante. No nos está costando millones de dólares, nos está costando el desarrollo de este país para las futuras generaciones. O sea, ese es lo más lamentable, ¿no? Mira, yo ahorita oyendo tu opinión, yo otra vez me volvió a llegar los números. Olvídate Deer Park. Cuando él dijo quiero hacer mi refinería como a los 24 años, él no sabía que existía Deer Park. Es correcto. Ok. Y siguió con su pinche necedad de la refinería, sin Deer Park. Su obsesión de tener una refinería en Dos Bocas para ser autónomos, si juntas a las dos, como dijiste, es el 25% de la producción total. Sin los gringos, Deer Park, esta pinche refinería que costó ¿cuánto? ¿La que va a costar? $16,000 millones de dólares. Ok, para producir el 10% de todo,
nuestro sistema de producción de barriles diarios. Compran una refinería en Houston, o digo en Dallas, en Fort Worth, la compran, produce lo mismo que esta y no se fijan que no cuesta 500 millones de dólares, hasta que ya firman y dicen, ay güey, mira en las letras chiquitas, debemos $2,160. Y aún así, Sí, la pago. Entonces, son 16,000 más 3,000, 19,000 millones de dólares para construir el 25% de producción, de la cual no vamos a ser autosuficientes. Es correcto. Y su pinche sueño va a ser pesadilla. Sí, sí, efectivamente. ¿Está bien? Efectivamente, sí, esa es la fórmula correcta. E incluso déjame agregar una cosita que ahorita Javier la mencionaba. Mientras todo el mundo, y en la COP26 justamente, la de Glasgow que acaba de hacer el año pasado, todo el mundo estaba justamente de cuáles van a ser las metas para bajar emisiones. En el propio plan de negocios de Pemex, Pemex admite que va a aumentar sus emisiones en 17%. O sea, de ese nivel, no estamos reduciendo, las vamos a aumentar más. Y déjame darte otro dato. Ya no. ¿Y qué? ¿y qué? Y te voy a dar el dato que trae justamente, literalmente, de los Reyes Magos. Por desgracia, ni vamos a ser autosuficientes. Claro. Pemex no va a recuperar su grado de inversión y todo lo que nos está llevando, y ahorita justamente de lo artículo que estaba haciendo justamente Luis, déjame darte un dato. ¿Qué hubiera pasado? Y ya lo vamos ahora a poner en términos de vidas humanas. ¿Qué hubiera pasado si cancelamos en marzo del 2020, suspendemos la obra y esos 2.500 millones de dólares que le metimos a la refinería salimos a comprar vacunas? ¿Cuántos miles de vidas humanas se hubieran podido prevenir? No te gastas los 2,500. En vacunas no te gastas 2,500 millones. O 2,500 ¿O te los gastas? No, o te los yo sé. gastas, ok. Son 60,000 Los millones repartes de a- pesos. No te los gastas. Agrégale respiradores, agrégale equipo Los médico, mandas a Centroamérica. capacitación, Claro. expansión hospitalaria. Mucho se pudo haber hecho. Y eso son una de las cosas que es imposible de cuantificar, pero cuánto sufrimiento se pudo haber evitado. Se las va a cobrar el país, ¿verdad? No sé si en elecciones o no, pero en la historia él va a En la pagar historia, todo sí. eso. Dejamos de ser amigos de las energías limpias. Sí. No dejamos, dejó. Exacto. Pero, pues sí, pero vamos. No solo de las energías. Digo, el tema ambiental no es 1970. El tema ambiental apenas iba surgiendo. De verdad, así lo entiende. O sea, no hay una atención al tema ambiental en general. Pero incluso fíjate, una de las últimas conferencias que dio el año pasado el presidente, él decía que estos nuevos valores, el feminismo, el cuidado del medio ambiente, era parte de una invención. Neoliberal. Cuando en realidad eso forma parte de todo nuestro día a día. Y también hace 2 semanas hablaba de, o la semana pasada, no me acuerdo, que el cambio climático, había mucha hipocresía. No sé si también. Sí, también lo dijo. Mucha Yo les hipocresía en lo del cambio pregunto, climático. les pregunto a O sea, ustedes vaya, dos. Todo lo que surgió de Glasgow, todo el grupo Glasgow, va a ejercer coerción sobre aquellos que no los acompañen en su decisión de luchar contra todo este problema de suciedad, de combustóleo y erradicarlo. ¿Cómo nos va a repercutir? ¿Qué tipo de presiones o sanciones qué pueden ellos hacer para ¿qué palabra utilizo? Para forzarnos a que vayamos por el camino que han elegido? Yo te diría que uno ya está pasando y el otro viene en camino este mismo año. ¿Qué cosa? En primer lugar, el mercado de capitales ya se secó, ya no hay crédito barato. Le van a seguir prestando a Pemex, sí, por seguro, pero a unas tasas literalmente bastante más agresivas y fuertes. Incluso todavía una de las cosas que dijo el año pasado el secretario de Hacienda, de que ahora ellos iban a salir a emitir la deuda para pasarle el dinero a Pemex, es simplemente aprovechar de que ellos todavía tienen, México todavía tiene grado de inversión, pero Pemex ya no lo tiene, y tratar de reducir ahí. Así que el acceso al mercado barato de capitales ya no está. ¿Qué es lo que viene? La Unión Europea, China y
y Estados Unidos, los tres grandotes, ya están hablando justamente de impuestos al carbono. Sí. Esto justamente lo mencionó en su nota, en su Cierto. artículo ahorita Luis, Sí. y eso es muy importante porque significa de que si de pronto nos pone una especie de aranceles del 5 al 7% en los productos que sean intensivos en carbono, y lo sabemos si es que llega a pasar la reforma eléctrica, pues vamos a terminar viendo esos aranceles que nos hacen menos competitivos, que no vamos a ser capaces de robarle ninguna fábrica extra. O sea, sí nos china. pueden presionar. Bastante, Claro. bastante. Hay otro tema adicional, que es el tema de la Qué cooperación. horror. En Glasgow, se hablaba, o sea, las discusiones iban sobre los billones de dólares para apoyar a los países a transformar sus matrices energéticas, a inversión en soluciones basadas en la naturaleza, en conservación, en reforestación, etcétera, para, digamos, ayudarlos a avanzar en este tema de la búsqueda de cero emisiones, ¿no? O el balance de cero emisiones. Esta cooperación también, pues, con esto los alemanes, los franceses, los europeos, pues empiezan a dudar en darle a México, ¿no? O hacia dónde también se lo dan. La cooperación alemana en materia energética era importantísima. Y ahorita la cooperación alemana, pues ya no le está gustando prestarle o darle dinero a México para ver con estos resultados, ¿no? Hay todavía, un campo, pero toda esta cooperación también la vamos, yo creo que ir a ver mermando. Ojalá que no, nos haría creo que muchísimo daño, pero esa es otra presión importante. Y una cosa también bien importante, México sigue con sus compromisos. México tiene la Ley General de Cambio Climático y es una cuestión de ley. Y hacer esos cambios no está tan fácil. Y justo el lunes arrancó el mercado de carbono de México en la fase piloto. Es correcto. Pero, y entonces, pues por una parte tenemos, ¿no? O sea, finalmente, o sea, la tendencia, ahora sí que la fuerza del tren que venía, sigue avanzando en ese sentido de por lo menos arrancar la fase piloto del mercado de carbono de México, y pues por otra, pues tenemos un Pemex que dice, pues sí le aumento. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No? Entonces, ojalá, por lo menos ojalá sí veamos consolidar este mercado, ¿no? Esta es una cosa. Además, se están una buena considerando señal. que para 2035 la industria automotriz Ya, Dios, ya eléctrica. no. Ya sea eléctrico. Ahora, Para nosotros va a seguir. ahora Vamos a voy. seguir teniendo mucho. Bien, segundo regalo de los Reyes Magos. Esa es una nota optimista. No importa todo lo que hagan estos gobiernos, de corte populista, y eso vamos a expandirlo incluso a la parte mexicana, brasileña, incluso hasta la parte americana, podemos hablar ahí. Sí. La realidad es de que las dinámicas globales de electrificación ya están ocurriendo, a pesar de lo que quieran hacer estos tipos de gobiernos. Va a costar más trabajo, va a costar más dinero, pero eventualmente el mundo está moviéndose para allá. Aún, por ejemplo, con lo que se está discutiendo de la reforma eléctrica, la cantidad de hogares mexicanos que están poniendo paneles solares es impresionante. Sí. Y otra, justamente los calentadores solares para depender menos de justamente del gas LP o del gas natural. Otro éxito que está ocurriendo. Ojalá que hubiera gobiernos de un corte, yo diría que más inteligente, para poder aprovechar esas dinámicas y llevar, por ejemplo, este tipo de soluciones a las comunidades más marginadas, las que no tienen acceso a un poste de luz, a los que no tienen acceso a llevarles un cilindro de gas LP y llevarles electrificación a esas personas. Eso íbamos. Y el problema es de que con estas medidas que se están tomando, todo esto no les va a ayudar a ellos, nada. Absolutamente no hay ningún plan para poder electrificar o para darle justamente cierto nivel de bienestar y de confort a ese tipo de personas que son las más rezagadas de México. Claro. Contrario al primero, los pobres, ¿no? Exacto. Sí. Sarita, platícanos. Ya hablaron de dos regalos de Reyes. Va el tercero. Melchor, Gaspar y Baltasar. Vamos a hablar de cómo se llega al poder y qué tanto influye en cómo te vas del poder. Dependiendo de cómo llegas, así te vas. Órale, interesante. No se preocupen. Yo odio a los tiranos. Yo soy demócrata. Y soy maderista. Y estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Y si lo permite el Creador, y si tengo salud, y si lo quiere el pueblo, voy a estar hasta finales de septiembre del 2024. Y me desaparezco. Me jubilo. No vuelvo a participar en nada en política.
Cuando alguien es adicto, simplemente no puede detenerse aunque quiera. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe, para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos qué tan probable es que esto ocurra. La forma en que se llega al poder determina en gran medida cómo se le dejará ir. Pongamos un ejemplo de un ambiente laboral para que sea más sencillo captarlo. El primer ejemplo. Ernest trabaja en una empresa. Por azares de la vida llega a ser director general. Él nunca se imaginó llegar a ese puesto. Se ve inmerso en una posición de poder casi de manera casual. Es una persona comprometida y trata de dar lo mejor de sí mismo. Trata de rodearse de gente experta en cada área. No podemos negar que se deja llevar por los atractivos del poder, pero también se convierte en víctima de los efectos devastadores que trae consigo. Está probando las delicias de ser el centro de atención, recibir constantemente atenciones y adulaciones. Por reglamento de la empresa, sabe que en su puesto estará 6 años. Pasemos a un segundo ejemplo. Anders lleva ya muchos años trabajando en la empresa. Anteriormente había tenido malas experiencias, pues en 2 ocasiones que había peleado por el puesto de director general que quería, no lo había obtenido. Esto había despertado en él su enojo y lo manifestaba abiertamente con comportamientos no apropiados. En su infancia y juventud fue una persona insegura, con mucha necesidad de atención. ¡Cállate, chachalaca! Desde que empezó a trabajar, su interés primordial fue destacar, ser visto y admirado, pero en muchas ocasiones se mostró agresivo. Anders, por fin, ya es el director de la empresa. Algunos de los rasgos de personalidad y comportamiento que muestra son el que no escucha a sus subalternos, es autoritario, prepotente y minimiza el trabajo de otros. Presume y alardea de sí mismo. Vive ensimismado en sus pensamientos e ideas. Hay que hacer siempre lo que dice. No es empático, sin embargo, maneja argumentos a su favor de una manera magistral. En ocasiones llega, de manera sutil, a ridiculizar públicamente a gente de su equipo. Aun cuando quienes le reportan directamente le llegan a hacer algunas sugerencias, estas no las toma en cuenta. A algunos colaboradores les provoca tanta frustración e impotencia el no ser escuchados que no están dispuestos a ser títeres y a continuar acatando órdenes sin fundamentos lógicos, por lo que muchos tienden a abandonar su puesto de trabajo. Sin embargo, otro tanto de sus colaboradores lo siguen fiel y ciegamente. Claro, su propósito es no perder privilegios y verse beneficiados. El ego de Anders crece y crece y esto le nubla la vista. El mundo ahora es visto desde su óptica personal, por lo que crea su propia realidad. Por sus características de personalidad, lo que él busca es estar en los reflectores con cargos importantes. Muestra una profunda convicción de que es el elegido, ya que es el único capaz de hacer las cosas. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. Tiene una creencia arraigada de que es diferente. No somos iguales. A Anders le llevó 18 años conseguir este puesto y es sabido, como en el primer caso, que el periodo máximo en su puesto es de 6 años. En los ejemplos antes expuestos, ¿qué pasa cuando acaba su periodo de poder absoluto? ¿Se dan la vuelta y se retiran? Lo más probable es que el del primer ejemplo se sienta liberado. Buscará un nuevo empleo en su área de expertise. ¿Qué pasará con el del segundo ejemplo? Igualmente, ¿se retirará y se alejará del poder? Me voy a dedicar a otra cosa. Me voy a Palenque y ahí tengo que cuidar mis árboles. Y sí, voy a escribir, eso sí. Para personas que han perseguido obsesivamente el poder, para personas que ya son adictas al poder, cada día que pasa y se acerca a la culminación de su periodo se convierte en la crónica de una muerte anunciada. Y cuando menciono adicción al poder, no es de manera ficticia. Ian Robertson, neurocientífico del Trinity College de Dublín, asegura que el poder despierta en las zonas de recompensa del cerebro efectos similares a los de la cocaína. Un placer inmediato que se vuelve adicción a largo plazo. Y esto se potencia si hablamos de personas con una naturaleza narcisista, egocéntrica e insegura. Entonces, la respuesta a la pregunta de si se darán la vuelta y se retirarán es que para este tipo de personas es prácticamente imposible. La personalidad narcisista prevalece, la necesidad de atención se mantiene. En el poder, como en cualquier otro vicio o adicción, se involucra un proceso de compulsión que lleva a las personas a desear más y más de algo. Los vicios vienen como pasajeros,
nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Déjame en tus comentarios si compartes lo expuesto. Te pido que lo compartas y no olvides, nuestro comportamiento nos exhibe, para bien o para mal. Muy bien, Sarita. Muy bien. ¿Sabes que me recuerda mucho un chiste? Ustedes se deben acordar. El primer día después de que Echeverría deje de ser presidente, está viendo en su casa en San Jerónimo el jardín y llega María Esther y le dice, Luis, ¿quieres ir a dar la vuelta? Dice, no, mi amor, estoy muy ocupado porque a las 11:30 tengo acuerdo con los jardineros. Sí, o sea, así es como yo veo a López Obrador. Imagínate en su rancho armando sus mañaneras. Sí. Qué horror. A ver qué pasa. Qué horror. Estuvo muy bien. Bueno, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es muy fácil, ¿o no? Lo es. Otra pendejada más. Lo que pasa es que fíjate, lo dijo muy bien Pepe al principio, esta no es una decisión económica, no es una decisión racional, política. es una decisión de ideología, de tratar de hacer una presentación de fuerza, y retomo ahorita lo que dice Sarita, justamente es la proyección de que yo estoy tomando las riendas, lo vimos desde su primer acto de gobierno, que fue cuando cerró la refinería y provocó un desabasto, Sí. y la gente hoy no se acuerda tanto del desabasto, sino que intentó luchar contra el robo del combustible, el famoso huachicol. Sí. A final de cuentas, él está apostando quizá una memoria, pero la memoria es pasajera, la memoria se nubla. Ya veremos qué termina A pasando. ver, el huachicol no se ha acabado. No, para ha nada. aumentado. Está en los mismos niveles que en Sí. 2018. O sea, volvió a mentir que se acabó Sí. el huachicol. Totalmente. Totalmente. Otra mentira más. ¿Cuántas llevará? 1,000 millones. Uno. ¿Cuánto ha subido el precio de la gasolina? Que no es culpa de Andrés, sino es el precio internacional. ¿Cuánto ha subido desde que entró? Desde que entró aproximadamente un 8%, pero ahí hay una parte bien importante. Ajá. ¿Qué ocurrió sobre todo en los últimos 3 meses de 2021? Los precios internacionales del petróleo, del gas natural, del combustible, de todos los combustibles del mundo, se dispararon cerca de 40%. Toda esta parte de que si la electricidad es muy barata o muy cara en Europa o en China o en Japón, tiene que ver con el precio de los combustibles. ¿Qué fue lo que hizo este gobierno justamente para que no fuera tan grande o tan escandalosa la subida? De los 5 pesos aproximadamente que se recauda del IEPS, del Impuesto Especial de Producción y Servicios, de gasolina y diésel, estaba recaudando apenas 1.8. 3.6 dejaba de no tenerlo, y lo cual de ahí va a ser una respuesta de finanzas públicas muy interesante para 2022, porque quizá el dinero con el cual estaba apostando para los programas sociales no vaya a estar ahí, hay que estar atento a eso. O sea, si hubiéramos tenido nosotros un López Obrador en este sexenio de opositor, estaría armando el desmadre de mentirosos y las gasolinas. Y aquí todos los mexicanos sabemos que ya nos aumentaron la gasolina y no culpamos a Andrés Manuel y no culpamos a nadie. Igual Fíjate. se ha incrementado la deuda externa. Sí. Dicen que no es cierto. igual. Sí. Él dice, otra mentira, dice que no ha pedido dinero prestado, ya lleva creo que 30,000 millones prestados, Así es. pedidos al banco. Qué cosa. La mentira, la obsesión, la demencia es muy gruesa. Sí. Y no veo curación ni siquiera con Tafil. Gracias, José Lorenzo. Creo que cuando llegue, porque tendrá que llegar un día, en que sea un día de juicio, me gustaría cuando pidan que pase al estrado los otros datos. Sí. ¿Qué va a decir los otros datos? Finalmente, tuve otros datos, pero me equivoqué. ¿Y qué? O tuve otros datos, y vean los certeros, pero finalmente, como dice mi amigo Javier, ¿y qué? Oye, entonces en 2 años y 8 meses que falta para que se vaya a la chingada, porque ahí él dijo que ahí va a ir, El ranchito. Sí se tiene que quedar ahí. Yo no creo que vaya a un restaurante y lo salude la gente muy cariñoso, a menos que sea la taquería el gordito.
No lo sé, No Carlos. lo sabemos. Su Sí. popularidad, Sí, quién su sabe. popularidad no, No le sé. ha pasado nada. No, sí le ha pasado. No sé, yo creo No, que no. va a entrar a un restaurante, ¿Sabe le van a sumar? aplaudir. El que no entra a un restaurante es Peña. ¿Sí? ¿Sabe sumar? Él arrancó Va a con bajar. 84%, nunca se les olvide. Así es. 31 de diciembre ¿cuándo entró? 2018, tenía 84% de popularidad. En 3 años tiene el 54, que según yo es el 50. Ya perdió 32 puntos. Y ese amor eterno que le tienen, lo equiparas a la aprobación de Fox con Peña Nieto. Él está arriba, como 2% arriba de Peña Nieto, y Vicente está como 14%, y Felipe está como 10%. Y proporcionalmente subieron 8%. mucho Y no digo más. Salinas. No, Salinas para no salió ir, con 80. claro, para no ir tan lejos. No, Sí. comparado, esta estadística que les dije es comparado 3 años. 3 años. O sea, entonces a los que tres. digas, uff, lo máximo, no es cierto. No es cierto. Ojalá. Y van a ver. No Tiene es su voto duro, tiene sus 12 millones, 15 millones, que no hay forma, que lo van No a hay perdonar manera. en todo. Pero nada más son 12, 15 millones. De 92, para ser más exacto. El Distrito Federal, su terreno ya lo perdió, la mayoría. Ya lo perdió. Nadie te garantiza que lo vuelva a recuperar. ¿Ok? Número 1. Número 2, ya no tiene mayoría absoluta en el Congreso. La tiene relativa, ya no puede pasar leyes. Y el Senado consolidado como está compuesta, no lo permite hacer demasiadas cosas. Así que tú digas, ¿Está holgado? no. Y que digas que lo adora toda la gente, no es cierto. Yo sigo con mi teoría y arranca este año, el 50% lo adora con pasión y el otro 50% lo odia con pasión. Entre ellos yo. Entonces, y atípica. Sí, Por sí. eso existe Te iba a decir atípica. yo también. Y tú también. ¿No? Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que se va a poner más autoritario, se va a poner más duro, porque se le está yendo el camión. Dios quiera que no. Gonzalo, gracias. Al contrario. Nos vemos pronto otra vez para seguir hablando de esto. Eso se va a poner siempre muy divertido, Sí, así que no pasa sí, nada. sí. Javier, gracias otra vez. Muchísimas gracias. Sarita, Gracias. felicidades por tu primer reportaje que me encantó. Gracias. Luis Berman, muy bien. Gracias, Mi Carlitos. querido hermano y coconductor Pepe Rubinstein, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y que tengamos todos un gran año y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias.